En nuestra lectura del Evangelio hoy tenemos estas palabras de Cristo a Pedro. Tu modo de pensar no es el de Dios, sino el de los hombres. Y después él habla sobre a llevar a tomar nuestra cruz, a perder nuestras vidas. Y todos estos es cerca de esta idea de sufrimiento. Porque es cuando Cristo está hablando sobre su sufrimiento que Él necesita llevar, es cuando Pedro tiene problemas. Y muchas veces este problema de sufrimiento, la pregunta de sufrimiento es una pregunta muy difícil por nosotros como humanos, para la humanidad. Es parte de la experiencia humanidad. Pero es una cosa que tiene muchas preguntas difíciles. Pero en nuestro encuentro con sufrimiento necesitamos tener el pensamiento, el modo de pensar de Dios, no del mundo, no de los hombres. Entonces yo quiero hablar primero sobre 3 maneras que pensamos sobre sufrimiento, que es más de pensar en el modo de hombres. Y no es necesario de Dios. La primera manera de pensar sobre sufrimiento en la manera de los hombres o el mundo. La primera manera incorrecta que pensamos muchas veces es que sufrimiento es la cosa más mala que existe en el mundo. Entonces, para mí, no tener sufrimiento en mi vida es la cosa más buena. Y el sonido sobre este es bueno, sí, porque nada de nosotros queremos sufrimiento en nuestras vidas. O si estoy alguien que quiero sufrimiento en mi vida, probablemente necesito hablar en alguien en terapia o algo como este, sí. Visitar con un doctor. Pero el problema con esta mentalidad, que la cosa más buena es para no tener sufrimiento en mi vida, es entonces pasamos nuestra vida buscando para maneras no tener sufrimiento en nuestras vidas. Pero últimamente es una vida sobre nosotros, de egoísmo. Porque parte del problema de aquí es cuando tenemos amor por alguien, es llevar más sufrimientos. Porque cuando tenemos amor por alguien, sus sufrimientos, entonces es sufrimientos para mí también. Si no queremos sufrimiento, es más fácil no tener mucho amor, simplemente vivir para mí y no para otros. Esa es la primera. La segunda manera incorrecta es pensar que todo de nuestro sufrimiento es el resultado porque de mis pecados o mis problemas o mis maneras es de Dios para corregirme. Y sí, hay momentos cuando hay consecuencias, hay sufrimiento que es consecuencias de nuestro pecado, cuando hacemos una decisión malo, y hay consecuencias de esto, que a veces tienen sufrimiento. Y a veces Dios puede usar nuestro sufrimiento como una manera de purificación o corrección en nuestras vidas. Pero no podemos decir que todo nuestro sufrimiento simplemente es esto.
y otra vez dice la Biblia, habla sobre esta. En el libro de Job, que Job en el Antiguo Testamento es una historia de un hombre que es bueno y justo en los ojos de Dios, pero tiene mucho sufrimiento en su vida, enfermedad, perder su familia, sus hijos y todo eso, muchos problemas en su vida. Y el libro es una historia que sus amigos están diciendo, obviamente hay pecado en su vida, obviamente tú haces algo que no es agradable a Dios. Pero el tema de este libro, la respuesta en el fin, es no, Job hace nada que es malo. Simplemente es una experiencia de sufrimiento. Y no es necesario es de Jesús, de su como corrección. O también hay una historia de Jesús en el Evangelio, cuando los discípulos están caminando con sus discípulos y sus discípulos mira a alguien que no puede ver y dice, Señor, ¿quién es el pecador? ¿Sus padres o él? Que él no puede ver. Y Jesús dice no. Esta no es la manera sobre pensar sobre esto. No todo de nuestro sufrimiento es de Dios para nosotros porque de nuestros pecados. Y la tercera cosa que es pensar sobre sufrimiento en la manera de hombres es que todo mi sufrimiento es injusticia. Entonces yo voy a tener en mi corazón resentimiento contra todo el mundo. Porque soy perfecto y todo inocente. Y es el mundo que tiene injusticia. El problema de es a pensar sobre simplemente de mis propios problemas. Y no puede mirar que es culpa de mía. La otro problema es hay mucho resentimiento que crece en nuestros corazones. Otra vez, sí, a veces hay sufrimiento que no podemos controlar. Pero a pensar sobre todo nuestro sufrimiento en una de estas maneras, hay problemas. Entonces necesitamos pensar sobre nuestro sufrimiento con el pensamiento, el mente, el corazón y la visión de Dios. Hay 3 experiencias de sufrimiento que tenemos en nuestras vidas. Primero, hay sufrimiento que simplemente pasó. A tener vida incluye sufrimiento. Porque tenemos experiencias de enfermedad, vivamos en un mundo que está caído, que hay problemas, es rompido. Entonces hay cosas, por ejemplo, de tornados y diferentes tiempos o terremotos. O también tenemos la experiencia de sufrimiento porque de la culpa de alguien, los pecados, las imperfecciones de otra persona. Este es el primer tipo de sufrimiento. Sufrimiento que simplemente pasó, que no podemos controlar. El segundo, sí, hay otro tipo de sufrimiento que pasó como un resultado, una consecuencia de nuestros pecados. Cuando hacemos decisiones malas, hay resultado en consecuencias, que incluye sufrimiento. El tercer tipo de sufrimiento es porque vivamos en un mundo imperfecto, hay sufrimiento que
que podemos encontrar cuando queremos hacer la cosa buena. Cuando trabajamos por Dios, por las cosas buenas, para justicia, cuando decimos la verdad, a veces hay sufrimiento, porque hay oposición del mundo. Entonces, nuestra decisión es esto. Vamos a tener la experiencia de sufrimiento. La decisión si vamos a sufrir sin Cristo y simplemente entonces a tener todo nuestro sufrimiento como crear resentimiento, o podemos sufrir, ofrecer nuestro sufrimiento y muerte con Cristo, en Cristo. Porque cuando hacemos Cristo puede usar nuestro sufrimiento que parte de su manera, de su trabajo de redención del mundo, de su salvación en el mundo. Nuestro sufrimiento no es simplemente algo horrible, pero es un trabajo de amor. Y este es sufrimiento redentivo. Cuando ofrecemos todo de estos tipos de sufrimiento a Dios, a Cristo, Él puede usar todo. Por ejemplo, que nuestro sufrimiento de un resultado de nuestros pecados, el Señor puede usar para nuestra cambia de nuestros corazones, a cambiar que es bueno. O cuando damos nuestro sufrimiento a Él, Él puede darnos valor para hacer que es bueno y justo, a decir la verdad, a decir sobre Jesús a otros, y tener a valor a encontrar ese sufrimiento. O en general nuestro sufrimiento que ofrecemos, Él puede usar para la redención del mundo. Podemos ofrecer nuestro sufrimiento por el Señor a usar como un vehículo de su gracia en el mundo. Entonces podemos ofrecer esto como una oración por otros, por el mundo, para el trabajo de redención. Y a veces durante Cuaresma tenemos prácticas de penitencia. Es como hacer un poquito sufrimiento a ofrecer como una oración. Y no necesitamos simplemente hacer durante Cuaresma, pero podemos ofrecer otras partes, tiempos del año. Pero Madre Teresa de Calcuta, ella trabaja con gente muy enfermo, muriendo. Y sí, ella quiere dar cómodo por ellos y hacer cosas a aliviar su sufrimiento. Pero todavía ella dice, no necesitas usar su sufrimiento para Dios. Ofrecer su dolor y su sufrimiento a Dios, que Él puede usar. Entonces hay esta idea que existe, una idea incorrecta. Si yo tengo Dios, Cristo en mi vida, yo no voy a sufrir. No, esa es incorrecta. Jesús no viene en el mundo para quitar nuestro sufrimiento, pero a traer redención a nuestro sufrimiento, a transformar nuestro sufrimiento que podemos dar sobre parte de su trabajo de salvación. Entonces, vamos a sufrir, pero la pregunta es, ¿vamos a simplemente sufrir sin Cristo? ¿O si vamos a tomar nuestros cruces?
a ofrecer nuestro sufrimiento sea parte de su trabajo de redención por su pasión y resurrección. Que Él puede usar cada parte de nuestras vidas, incluyendo y especialmente nuestro sufrimiento, como parte de su trabajo de redención para la salvación del mundo. Amén.